evidencia esterilización, un proceso seguro, un enfoque desde la orientación organizado por la Fundación Guayacales y enlaces dentro de los estudios. Para nosotros es un placer contar con la presencia de ustedes. Saludamos a quienes nos acompañan desde Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Meta, Caracas, Quindío, Risaralda, El Valle, Putumayo, Nariño y El Cauca. Antes de iniciar, queremos darle las siguientes recomendaciones que es importante para el desarrollo de la jornada. Si usted desea recibir videoconferencia desde un computador fijo, debe contar con una diadema y permanecer con el micrófono y la cámara desactivada. Para un computador portátil, le recomendamos adaptar los parlantes para mejorar la calidad del sonido. Cerrar cualquier tipo de programa o aplicación de nuestro dispositivo que nos consuma internet. Si desea ver la conferencia desde un dispositivo móvil, recuerde adaptar sus manos libres e instalar la aplicación Go Webinar que aparece en su App Store o en su Google Play. Antes de iniciar, queremos presentarle a la Fundación Guayacales. La Fundación Guayacales trabajamos para fortalecer la gestión de los sectores sociales mediante el apoyo a organizaciones públicas y sociales a través de procesos de promoción, investigación y la transferencia de conocimiento, para así lograr la calidad de vida de la población de aquellos municipios con mayores necesidades e insatisfechos. ¿Qué hacemos en la Fundación Guayacales? Contamos con 3 líneas. La primera de ellas es la de formación, donde contamos con procesos formativos relacionados con el entrenamiento, capacitación, formación, información y actualización en las modalidades presencial, virtual y semipresencial. Además de la línea de formación, tenemos la línea de la gestión de conocimiento, donde tenemos un desarrollo de proyectos de investigación, referenciación comparativa, programas de referenciación de experiencias exitosas, seminarios y congresos, y tenemos además publicación. En la gestión de proyectos, ofrecemos servicios en la gestión de proyectos para la redundancia en sectores sociales. Su acción comprende desde la identificación de necesidades de diferentes actores, preparación de propuestas y ejecución de los proyectos. Nuestros próximos eventos a desarrollar serán la inclusión tercera versión del Club Bench en Medellín, que este año contará con una doble jornada los días 15 y 16 de noviembre en el Laboratorio de la Salud del Hospital de Medellín. En Bogotá, recientemente cumplimos nuestro 6º Club Bench de experiencias exitosas en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede de Chapinero, el 27 de abril. Próximamente, el 7 de julio, tendremos nuestra 7ª edición y para finalizar nuestra 8ª edición este año, el 26 de octubre, en el mismo lugar, auditorio de la Cámara de Comercio de la sede de Chapinero. Los invitamos para que durante la jornada nos envíen sus inquietudes en la sesión de preguntas ubicadas en el menú de la plataforma GoToWebinar. Para iniciar con la agenda de trabajo, invitamos a la doctora Luzneida Blanco, quien nos presentará el tema Esterilización, un proceso seguro, un enfoque de rehabilitación. La doctora Luzneida es odontóloga especialista en auditoría de salud y verificadora del Sistema Único de Auditación. Asesora tecnológica y evaluadora del premio para la calidad de Ciudad Saludable, docente y facilitadora virtual del programa de implementación desde la resolución 2003-314. Además, es directora de proyectos en enfoque comunitario y salud pública en atención primaria, en salud y cuidado primario para el componente de salud bucal y coautora del libro Experiencias Exitosas en la presentación de servicios de salud. Le damos la bienvenida a la doctora. A continuación, la doctora presentará su videoconferencia. Doctora. Listo. Entonces, con el trabajo que es
Buenos días, estamos con ustedes acompañándonos en esta videoconferencia. El día de hoy el tema tratado es el proceso de esterilización como un proceso de salud y un proceso crítico al interior de las instituciones prestadoras de servicios de salud. A continuación, entonces generaremos la revisión haciendo un enfoque normativo y un enfoque comparativo de la normatividad que en nuestro país influye, involucra el proceso de esterilización. Definamos entonces qué significa el proceso de esterilización. No tiene una definición diferente que es el proceso mediante el cual se hace, se provee de material estéril a los sujetos que dependen de este para realizar sus procedimientos. ¿Cómo? Con la entrega o garantizando la entrega de productos que garanticen la seguridad de la obtención, es decir, productos estériles que cuenten con las medidas de calidad y seguridad indicadas en la resolución. Este proceso de esterilización va a incluir, entre otros, los siguientes pasos. Durante el proceso entonces se utiliza el material lavado o prelavado, lavado, envasado, esterilizado, almacenamiento, entrega de materiales estériles y el proceso finalizará únicamente cuando el producto se utilice en parámetros perfectos. ¿Qué nos menciona entonces el estándar 5 de procesos prioritarios de la resolución 2003 de 2014? Nos indica entonces una definición que menciona que aquellos servicios que por su actividad requieren material estéril deben contar con un manual de buenas prácticas de esterilización. ¿Esto qué quiere decir? Cada institución, acorde a los procedimientos de esterilización que definan o apliquen al interior de sus instituciones, deberá contar con la documentación requerida para mostrar la gestión del proceso. Es decir, vamos a contar por escrito cada uno de los pasos que seguimos durante los procesos de esterilización al interior de nuestras instituciones, independientemente de que tengamos una central de esterilización o que seamos un prestador independiente. Adicionalmente, las instituciones deberán cumplir con la normatividad relacionada con los procesos de esterilización. O, atención aquí, ¿por qué? Porque nos menciona, es la resolución 2003 de 2014, nos remite inmediatamente a que se debe cumplir con la normatividad relacionada con el proceso de esterilización acorde a lo estipulado por el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Eso qué implica? Que lo que debemos hacer es fijarnos, mirar y observar la resolución 2183 de 2004, quien es en últimas la normatividad que a este momento regiría entonces todos los procesos que se realizarían al interior de la central de esterilización. Bueno, entonces, como vamos a generar un comparativo, observemos entonces desde el estándar de talento humano que nos solicita la resolución 2003 de 2014. Adicional a lo que implica para todos los servicios durante el tema de procesos de capacitación del talento humano y certificación del mismo, nos indica entonces específicamente para el proceso de esterilización que el talento humano en salud debe contar con la autorización expedida por la autoridad competente para ejercer la profesión u ocupación. ¿Eso qué quiere decir? Que todo nuestro personal debe contar con las certificaciones de profesión u ocupación acorde al nivel desempeñado al interior de nuestro proceso de esterilización. Específicamente, ¿qué nos mencionaría entonces resolución 2183? Recuerden que esta es la normatividad expedida por el Ministerio. Esta norma nos indica que se debe contar con personal que tenga formación profesional o técnica de acuerdo al cargo a desempeñar. Si nosotros tenemos en cuenta, en muchas instituciones encontramos personal que no es ni profesional ni técnico al momento de desarrollar el proceso de esterilización o cualquiera de sus etapas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Garantizar que todo nuestro personal cuente con esta formación, ya sea profesional o técnica, independientemente del área en la cual se desempeña al interior de este proceso. Para los cargos que indican responsabilidad directa sobre las buenas prácticas de esterilización y la calidad de los elementos, lo que se va a evaluar es la idoneidad a través de la certificación y acreditación de experiencia y formación académica en el área respectiva del personal que está involucrado en este proceso. ¿Qué nos enfoca entonces directamente el tema de talento humano? Que en las centrales de esterilización vamos a tener, si tenemos una central de esterilización con servicios de mediana y alta complejidad, contaremos entonces
dentro de ese nivel directivo o de coordinación a una enfermera o una instrumentadora quirúrgica. Si tenemos una institución que presta servicios de baja complejidad y que cuenta con una central de esterilización, tendremos entonces, haciendo las veces de coordinación o dirección del proceso, a un auxiliar de enfermería, siempre bajo la supervisión de un coordinador de área responsable. Para los prestadores de servicios de salud, entonces, hay que recordar que los niveles de educación o de formación que se exigen al interior de la central de esterilización no serán diferentes o inferiores a un profesional o a un técnico o tecnólogo. Esta información la vamos a encontrar tanto en la resolución 2003 de 2014 como en la resolución 2183 del año 2004. De igual manera, la resolución 2183 de 2004 nos especifica de manera muy puntual en su numeral 2.2 que el personal en todos sus niveles debe estar capacitado en buenas prácticas de esterilización, lo cual indica que todo el personal, además de contar con un nivel de formación, ya sea profesional o técnico, debe contar con esta capacitación en buenas prácticas de esterilización. La pregunta será, ¿debo capacitar a mi personal? La respuesta es sí. Todo el personal, absolutamente todo el personal involucrado dentro del proceso de esterilización en cualquiera de sus etapas debe encontrarse capacitado en buenas prácticas de esterilización. Hay unos temas específicos dispuestos que nos hablan acerca de microbiología básica, cadena de transmisión de la infección, control de infecciones, temas de limpieza y desinfección, bioseguridad al interior del proceso de esterilización. Entonces es importante que todo este personal se encuentre no solamente capacitado, sino estandarizado con un conocimiento específico de estos temas para el adecuado y correcto desarrollo de los procesos de esterilización. Terminando entonces el tema de infraestructura, hablemos un poco de terminando el tema del talento humano, vamos a iniciar entonces con el tema de infraestructura, acorde a lo que nos estipula la resolución 2003 de 2014, en donde nos indica que en las centrales de esterilización debemos contar con ¿qué? Con áreas señalizadas, con un tránsito unidireccional y de circulación restringida, es decir, que mi área de esterilización debe contar con adecuada señalización, con un adecuado direccionamiento que no me permita el cruce de elementos sucios y limpios, de ahí el tema y la definición de unidireccionalidad, y de igual manera de circulación restringida. ¿Sí? Vamos a contar con diferentes ambientes al interior de esa central de esterilización, en donde encontraremos un ambiente contaminado, en el cual ¿qué se hará? Se recibirán y se lavarán todos los equipos que han sido recibidos de los servicios posterior a su uso, ¿sí? Esos ambientes deben contar con ¿qué? Con posetas y mesones y también con suministro de agua, aire comprimido y desagües en funcionamiento, obviamente, ¿sí? Es importante tener en cuenta las adecuadas condiciones de mantenimiento de esta infraestructura. Además del ambiente contaminado, tendremos un ambiente limpio en el cual se dispondrán las siguientes áreas. Un área de empaque, en donde se armarán y empacarán los equipos. Un área de esterilizadores, que estará condicionada para el método de esterilización que se emplee en la institución o los métodos de esterilización empleados. Y de igual manera, un área de almacenamiento de insumos. Como tercer ambiente, entonces, contaremos con un ambiente de almacenamiento de equipos donde almacenaremos ese material ya después de haber realizado el proceso de esterilización. De igual manera, para las centrales de esterilización contaremos con un ambiente de vestier para el personal asistencial, el cual funcionará como filtro y tendrá un lavamanos. Es importante tener en cuenta que el ambiente de vestier en una central de esterilización es una cosa y los baños o unidades sanitarias son un elemento diferente que constituye una parte esencial de esas áreas de tránsito en la central de esterilización. Es decir, el baño no puede funcionar como vestier para el proceso de esterilización. Adicionalmente, si se utiliza o se realiza esterilización con óxido de etileno, se contará con el ambiente independiente y con la instalación adecuada que siga las recomendaciones del fabricante de ese equipo de esterilización.
Como lo mencioné, adicional al tema del vestir, debemos contar con un baño para el personal asistencial que evidentemente también tendrá su lavamanos. De igual manera, debemos tener en cuenta que todas nuestras tomas eléctricas se encuentren en todas las áreas en caso de que haya necesidad de las mismas y que se encuentren en adecuadas condiciones de funcionamiento. Todo este servicio o este proceso donde funcionará o el área donde funcionará el proceso de esterilización debe encontrarse limpio, bien iluminado, ya sea con iluminación natural o artificial, ¿sí? Y debe contar con las ventanas cerradas. No se permite el uso de ventiladores al interior de las centrales de esterilización. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que todos los pisos, paredes, techos deberán estar recubiertos en materiales sólidos que permitan todos los procesos de uso, lavado y desinfección al interior de estas áreas, ¿sí? También estos muebles o los muebles que se utilicen al interior del área de esterilización no deberán ser de material poroso y la madera no está indicada en estas áreas. Ya cuando el proceso de esterilización no se realiza directamente al interior de una central de esterilización, ¿qué se hará? Cuando se presta por un prestador fuera de la central, tendrá un área independiente del área de procedimientos para realizar este proceso de esterilización. Esta área contará con un mesón de trabajo que incluirá una poceta para el lavado instrumental que será diferente a la poceta o lavamanos en donde se realizarán las actividades de higiene o lavado de manos, ¿sí? Generemos entonces la claridad entre lo que sería un ambiente y un área o espacio. El área o espacio hace referencia a ese lugar físico que no necesariamente está delimitado por una barrera física en el cual se realiza una actividad específica. Por eso, ese profesional independiente, pongamos un ejemplo práctico, un profesional en odontología, ¿sí?, que tenga una unidad, va a contar con un área para realizar su proceso de esterilización, es decir, no tendrá que tener un ambiente específico o una central como tal para hacer este proceso. En el caso de las instituciones o de los prestadores que cuenten con 3 o más unidades, deberán tener un ambiente, es decir, un lugar físico delimitado por barrera fija, piso, techo, en el cual se realiza una actividad específica o áreas compatibles. Es decir, que independientemente de que yo genere mi proceso de esterilización en un área o en un ambiente, siempre debo contar con la regla de la unidireccionalidad al interior del proceso. Debo siempre evitar ese cruce de elementos sucios y limpios. Aquí hay una normatividad que confluye adicional a la normatividad de la resolución 2003, que es el manual del Sistema Único de Habilitación, adicional a la resolución 2183, que es la normatividad del manual de buenas prácticas de esterilización. Encontramos una tercera normatividad que confluye en este proceso y es la resolución 4445 de 1996, la cual deberá ser aplicada a esa infraestructura adquirida, modificada o en la cual se inició la prestación de servicios a partir del 1 de noviembre del año 2002 en adelante. Para estas instituciones, esta normatividad será la aplicable en temas de infraestructura. ¿Qué nos menciona entonces la resolución 4445 con respecto al tema del proceso de esterilización? Nos indica exactamente lo mismo que nos mencionan las otras dos normas, y es que ese es un servicio destinado a la limpieza, preparación y desinfección, almacenamiento y control, distribución de ropas, instrumental y material médico-quirúrgico que requieren asepsia, ¿sí?, que hacen parte de este servicio los siguientes ambientes, tal como lo habíamos mencionado ya: recepción, lavado, clasificación y preparación, esterilización, almacenamiento. La recepción y la entrega del material serán totalmente independientes. Aquí nos genera esa salvedad, es decir, lo que buscamos es unidireccionalidad, evitando, como ya lo hemos mencionado, el cruce de elementos sucios y limpios. Adicionalmente, nos menciona temas relacionados con los cielos rasos, techos y paredes, indicando que estos deben ser impermeables, sólidos y resistentes también a estos factores ambientales como la humedad, la temperatura, y que su material debe ser incombustible. De igual manera, indica que deben ser de superficie lisa y que estos materiales utilizados
para su terminado no deben contener sustancias tóxicas, irritantes o inflamables. Es decir, que si yo voy a pintar o a recubrir las paredes del área de esterilización, debo tener en cuenta que este material sea ignífugo, es decir, que no permita que se generen irritantes o inflamables o que sea potencialmente tóxico. Adicionalmente, debe estar cubierto con materiales lavables de fácil limpieza. Vamos a tener en cuenta algunos materiales que nos propone entonces esta resolución. Nos hablaba de baldosín de cerámica esmaltada o materiales que cumplan con condiciones de asepsia. Y la unión con paredes o muros deberá llevar guardaescobas o acabados en media caña. ¿Sí? Es importante hasta dónde irá esa extensión de los terminados o acabados en media caña. También, además de ir en una extensión desde el piso a la pared, de igual manera deberá cumplir con esa misma característica desde los techos y su prolongación a paredes y a los techos de las mismas áreas. Nos menciona también entonces la necesidad de contar con y establecer unas características particulares de señalización para cada servicio teniendo en cuenta unos colores indicativos. Aquí hacemos mención a todas las áreas indicando que esos servicios que hacen parte de dirección y áreas administrativas estarán identificados con color violeta, los servicios de consulta externa en color naranja, los servicios de urgencias en color rojo, los servicios de apoyo a las actividades diagnósticas y de tratamiento en color amarillo, propiamente lo que estamos mencionando el día de hoy, que serían los servicios quirúrgicos, obstétricos y de esterilización, estarán señalizados en color verde, los servicios de hospitalización en color azul y los servicios generales en color café. Tengan en cuenta que cada institución hará uso de este código de colores de acuerdo a las características y los servicios prestados al interior de su institución. Ya regresando a la resolución 2183, de igual manera promueve que en todas las áreas de trabajo debe existir una temperatura controlada, aproximadamente entre los 18 y 22 grados centígrados, contando con una humedad relativa controlada entre el 35 y 70%. ¿Cómo haremos esta medición? A través de un termohigrómetro, generando entonces la toma de las variables de temperatura y humedad 2 veces al día, en las horas de la mañana y en las horas de la tarde, para garantizar entonces que se mantengan estas condiciones de factores ambientales. Vuelve y nos establece y nos refuerza el tema de que todos esos cielos rasos de las áreas de trabajo deberán contar con superficies planas, suaves, sin porosidades, y que todo el tema de sistemas de tuberías y otras instalaciones colgantes de los techos de las áreas de trabajo deben encontrarse cubiertas por cielos rasos, es decir, no deben estar sobresaliendo a la superficie de la pared o del techo. En las zonas de esterilización, en todas las complejidades, los ambientes de aseo son exclusivos para el servicio, ¿sí? Entonces, este no compartirá ambientes de aseo con ningún otro servicio. Pasemos entonces al estándar número 3 de dotación, en donde nos indica que para las centrales de esterilización y para los prestadores que realicen este proceso fuera de una central de esterilización, deben contar mínimamente con ¿qué? Debemos contar entonces con nuestros sistemas de esterilización que garanticen el adecuado proceso, es decir, nuestras autoclaves o equipos de esterilización, independientemente del tipo de esterilización que generemos, ya sea vapor, ya sea esterilización a baja temperatura, hay que contar entonces con estos equipos. Estos mismos equipos deberán contar con programas de mantenimiento preventivo, validación de su instalación y recalificación anual. Y de igual manera, en caso de que se generen los procesos de esterilización con óxido de etileno, se debe contar entonces con la adaptación para un aireador para realizar este proceso de manera segura. Debemos asegurar también que todas las personas que realicen el mantenimiento tengan evidencia documental que demuestre su entrenamiento y habilidad para realizar el mantenimiento del equipo. No todas las personas están calificadas para realizar este mantenimiento. Es importante entonces que generemos la solicitud de las hojas de vida del personal encargado de este mantenimiento, validación y recalificación de nuestros autoclaves o nuestros equipos de esterilización. ¿Con qué finalidad? Con que tengamos realmente la tranquilidad y la garantía de que el personal que realiza estas labores es idóneo y tiene conocimiento en la materia. De igual manera nos solicita como parte de la dotación que se cuenten con cubetas plásticas profundas
de acuerdo a la cantidad de instrumental o material a lavar. Lo importante es que estas cubetas permitan la inmersión total del instrumental o de los materiales que serán objeto del proceso de prelavado y posteriormente de esterilización. De igual manera contaremos con los cepillos para lavado. Es importante que las instituciones o los prestadores determinen las condiciones o cuáles serán entonces esos aditamentos para el proceso de lavado, ¿sí? No podemos permitir al interior de las instituciones o del proceso que contemos con materiales o aditamentos para el lavado que se encuentren deteriorados o en inadecuadas condiciones. De igual manera, debemos contar con selladoras en caso de que el material de empaque así lo requiera y con las estanterías suficientes para el almacenaje. Esta estantería debe tener superficies lisas y lavables con estantes que cuenten con un espacio desde el estante arriba del piso al menos de 25 centímetros y a 6 centímetros de la pared. En el caso de las centrales de esterilización, debemos contar con una mesa de transporte de equipos al interior de la central de esterilización con el fin de facilitar el transporte de estos equipos muy pesados al interior de la misma. Y de igual manera con carros de transporte de equipos o material estéril y contaminado debidamente marcados para el traslado seguro de los equipos fuera de la central de esterilización. No puede ser el mismo carro para hacer el transporte del material contaminado que el transporte del material estéril. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y de igual manera, se solicitará la disponibilidad de incubadora para el manejo de controles biológicos según el método utilizado. Como nos menciona el tema de disponibilidad, quiere decir que no es obligatorio. Sin embargo, todos los prestadores deben garantizar que se realiza el control biológico al interior se hace uso del control biológico en las cargas de esterilización y se debe garantizar el cultivo del mismo, ya sea al interior de la institución a través de estas incubadoras o contratado con un servicio externo, pero siempre deben existir los resultados negativos de este control biológico, de la realización de este control biológico. Pasando al estándar 4 de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, tendremos en cuenta que tanto para las centrales de esterilización como para los prestadores que realizan este proceso fuera de una central, contaremos con los detergentes diseñados específicamente para ser utilizados en el lavado del instrumental quirúrgico y de equipos médicos, es decir, que sean unos detergentes que no nos produzcan a nosotros ningún tipo de toxicidad o contaminación adicional a nuestros equipos o material y que tampoco generen daño en el mismo. De igual manera, contaremos con agentes de desinfección de alto nivel que estarán almacenados de acuerdo pues, a las fabricaciones, a las instrucciones del fabricante. Contaremos también con nuestros dispositivos de indicadores químicos y biológicos, los cuales deberán ser utilizados en el caso de los indicadores químicos en cada carga y en los biológicos dependiendo como lo tenga estipulado cada institución al interior de su proceso. Tendremos en cuenta también la disponibilidad o debemos contar con empaque grado médico que debe ser permeable al agente esterilizante a utilizar. Este empaque será entonces de elección de la institución y debe ser obviamente el adecuado para realizar este proceso tanto de empaque como de esterilización al interior de este proceso. ¿Qué nos menciona el capítulo 5 de la resolución 2183? El tiempo de esterilidad de un elemento no lo da el sistema de esterilización empleado, sino las condiciones de empaque, manipulación, transporte y almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las etapas de este proceso debe estar tan correctamente cuidada y debe realizarse de manera tan estricta que cada uno de estos pasos irá desde ya garantizando esas condiciones de esterilidad final de este producto, ¿sí? Mientras el empaque se encuentre íntegro, la esterilidad se mantendrá. El empaque no puede estar rasgado, el empaque no puede estar mojado, el empaque no puede ni debe estar manchado, no debe tener trazas de óxido. Entonces es importante tener en cuenta esta información. Teniendo también
como referencia el tema de rótulos de empaque, acorde a lo que nos menciona la resolución 2183. El rótulo será esa marca adherida al sistema de empaque externo que contiene el elemento médico o el dispositivo y que incluye la siguiente información. Va a indicarnos entonces cuál es la fecha de vencimiento de ese sistema, o sea, de esa esterilización, quién es la persona responsable, cuál es el número del producto y cuál es el número de la carga. Esta información nos permitirá generar un proceso de seguimiento o trazabilidad a esta carga y garantizar en todas las etapas el seguimiento a los procesos de manejo, gestión y calidad del proceso. Pasando entonces al estándar 5 de procesos prioritarios, tendremos en cuenta que tanto para centrales de esterilización como para los prestadores que realicen este proceso fuera de una central de esterilización, deberá contar con, es decir, que es obligatorio que cuente con lo siguiente. Tendremos entonces protocolos que contienen cada una de las etapas del proceso de esterilización. Bueno, ¿cómo haría yo mi protocolo? Lo ideal no es que las instituciones copien y peguen el manual de buenas prácticas de esterilización, ya que si bien es cierto, es una herramienta importante y es un insumo que nos brinda un direccionamiento de cómo documentar nuestro proceso, lo vamos a tomar solamente como una herramienta de referencia. Nosotros como institución generaremos entonces el explicativo o el protocolo indicando cómo realizamos al interior de nuestra institución, ¿sí?, ese proceso de transporte de material antes del ingreso al servicio de esterilización. Si yo soy un prestador independiente, simplemente cuento cómo voy a realizar ese proceso, cómo yo traslado mi material desde mi punto de trabajo al área donde yo realizo este proceso de esterilización. ¿Cómo voy a generar ese proceso de recepción de ese material? ¿Cómo se generará entonces ese proceso de prelavado, lavado, inspección, secado, lubricación, si es el caso de la lubricación del material? ¿Cómo hago yo el empaque, el rotulado? ¿Sí? ¿Cómo hago yo la carga a mi esterilizador? ¿Cómo será ese proceso de esterilización teniendo en cuenta esas variables de presión, tiempo, temperatura? ¿Sí? Y cómo después de que termina el proceso de esterilización, yo llevo ese material para el proceso de almacenaje y posteriormente genero la entrega a los servicios que así lo requieren, ¿sí? De igual manera, debo contar con los soportes que den cuenta de ese sistema de verificación de integridad de ese dispositivo estéril, identificando cualquier deterioro que pueda comprometer la permanencia de la esterilidad. Es decir, que no solamente verifico mediante los controles físicos, químicos y biológicos ese adecuado proceso de esterilización, sino que adicionalmente debo estar pendiente de cómo están esas condiciones de esos paquetes estériles que yo entregué en los diferentes servicios o que tengo incluso almacenados en mi área de almacenamiento en central de esterilización para verificar que las condiciones se cumplan y no se vea alterada ni comprometida la esterilidad de este producto. De igual manera, cuando se realicen procesos de esterilización con óxido de etileno, tendrá entonces el prestador un manual de procedimientos seguros por parte de los operarios y de los dispositivos médicos, es decir, contaremos cuáles son esos procesos de manejo seguro de este proceso de esterilización con óxido de etileno, tanto por parte de los operarios como en el uso de los dispositivos médicos. Toda esta información que nosotros vamos a tener documentada va a ser socializada, ¿sí? Se va a generar un proceso de capacitación, socialización de la información, ¿sí? Se generará entonces un proceso de asesoría y de verificación del cumplimiento de estas normas de almacenamiento y además de toda la cadena del proceso que permitan que garantizar el mantenimiento de las condiciones de esterilización del producto dentro y fuera de la central de esterilización, ¿sí? Eso entonces implica que adicional a mi cronograma, ¿sí?, a mi cronograma de capacitaciones, voy a hacer un proceso de capacitación, socialización, evaluación de la apropiación del conocimiento y a generar mis instrumentos para la verificación de la implementación de estas acciones de capacitación, es decir, el seguimiento visual
del cumplimiento de estas directrices brindadas. Aquí además viene un tema muy importante y es el que nos menciona todo el tema del reuso, ¿sí?, de esas condiciones. En tanto yo como institución defina la intencionalidad de generar un proceso de reuso, debo tener en cuenta entonces que únicamente se tendrá en cuenta el reuso en esos equipos en los cuales se demuestre que el reprocesamiento de este dispositivo no implicará la reducción en la eficacia y desempeño para el cual se utilizó este dispositivo, que no habrá riesgo de infecciones o complicaciones para el usuario y que se haga el seguimiento a través del comité de infecciones. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que si el fabricante no menciona, no indica que se puede reusar, nosotros no tomaremos la decisión de manera directa como institución o prestador de generar ese reuso, ¿sí? Hay que garantizar las condiciones de reuso seguro. También hay que tener entonces, en caso de que se establezca como tal hacer ese reuso, ese proceso de reuso, contaremos no solamente con el documento que nos indique el procedimiento descrito para el reuso limitado de cada uno de los dispositivos médicos, sino que nosotros contaremos cuáles van a ser esas acciones de limpieza, desinfección, reempaque, reesterilización con el método indicado y el número límite de reusos cumpliendo con los requisitos de seguridad y funcionamiento de estos dispositivos y teniendo en cuenta su nuevo etiquetado, así como los correspondientes registros de estas actividades y su validación. Es decir, que yo debo hacerle seguimiento al reuso seguro de estos dispositivos. Aquí viene un tema que genera de pronto un poco de dificultad para los prestadores y es el reuso de ciertos elementos. Hablemos puntualmente para el servicio de odontología donde hacemos reuso de fresas y limas. Entonces, si mi fabricante no estipula el reuso de fresas y limas y me indica dentro de las características del reprocesamiento de estos dispositivos cómo voy a hacer todo este proceso de lavado, limpieza, desinfección, esterilización, etc., quiere decir que ese dispositivo no es apto para el reuso y que yo debería prescindir del reuso del mismo. Nos indica también entonces que para aquellos dispositivos médicos en que el fabricante recomienda un número limitado de reusos, los profesionales o los prestadores debemos contar con la documentación necesaria que soporte este proceso, de acuerdo a lo que el fabricante recomienda. Entonces, lo mismo que estábamos mencionando, si no es bajo la recomendación del fabricante, no debe emplearse la práctica del reuso. Todo lo anterior debe encontrarse bajo la participación en el comité de infecciones para que se haga el seguimiento a los posibles casos que se pudieran presentar de infección en relación con un dispositivo médico que ha pasado por nuestro proceso de esterilización. Debemos contar de manera explícita con normas de bioseguridad en los servicios y contar con las especificaciones de los elementos y barreras de protección según cada uno de los servicios y el riesgo identificado. En este caso, más que para cada uno de los servicios, lo que yo debería tener es, para cada una de mis etapas del proceso, debo tener identificados y proveerle a mi personal esos elementos de protección personal para su uso al interior del servicio o del proceso y para el adecuado y correcto desempeño de sus actividades. Debemos generar el manejo y gestión integral de los residuos generados, no solamente en los procesos de atención en salud, sino dentro de las actividades inherentes a nuestro proceso de esterilización. Garantizar condiciones de asepsia y antisepsia en relación con planta física, instrumental, equipos, todo lo inherente a los temas de protocolos de limpieza y desinfección de áreas, superficies y equipos. ¿Eso qué quiere decir? Que el prestador determinará al interior de la central o del proceso de esterilización cuáles son sus áreas, cuáles son sus equipos, ¿sí?, cuáles son sus superficies y cómo realizará y llevar a cabo estos procesos de limpieza y desinfección. Ya para los prestadores que contraten este proceso de esterilización con una central de esterilización externa, deben contar mínimamente con un protocolo que incluya las condiciones de transporte que garanticen mantener las condiciones de esterilización del producto. Ahora, si al interior de las instituciones, a pesar de que yo tengo contratado mi proceso de esterilización, yo al interior de mi institución genero
la recepción, el prelavado, el secado y el empaque, o cualquiera de las etapas que ya hemos mencionado de este proceso de esterilización, eso debe estar documentado en mi manual de esterilización institucional, en donde yo debo dar cuenta de cómo realizo cada una de las etapas del proceso. Ya debemos entonces mirar cómo genera la parte final de ese proceso, ese tercero que yo tengo contratado, y luego pues debo yo entonces documentar cómo hago yo la posterior recepción de ese material estéril, el transporte al interior de mi institución y la distribución del mismo. En cuanto al estándar 6 de historia clínica y registros, entonces nos compete como proceso de esterilización los registros que se deben tener en cuenta, ya sea un prestador independiente o que realice un proceso de esterilización fuera de una central, así como las centrales de esterilización. ¿Qué tendremos? En caso de que se hayan definido y establecido al interior de la institución las condiciones de reuso, entonces vamos a tener nosotros, ¿sí?, ese registro de reusos por cada uno de los dispositivos médicos esterilizados. De igual manera, tendremos el registro correspondiente a los procesos prioritarios definidos en este estándar. ¿Qué quiere decir a los procesos prioritarios? Que vamos a tener documentado nuestro manual de buenas prácticas de esterilización de la institución. Tendremos entonces el registro de las cargas que se han esterilizado, el registro de los reportes de los controles químicos y biológicos, el registro de las validaciones y mantenimiento de los equipos, las listas de contenido de los paquetes que se esterilizan en la institución y cómo vamos a hacer también el etiquetado de cada paquete, lo cual nos va a permitir la trazabilidad de la esterilización. Hasta aquí lo que nos menciona entonces la resolución 2003, pero realmente todo lo anterior, tanto, bueno, lo que nos menciona, no solamente resolución 2003, sino resolución 2183 de 2004 y resolución 4445 de 1996 en cuanto a temas de infraestructura. Pero ¿cuál es nuestro enfoque? No es otro diferente que el tema de prevención y seguridad. ¿Por qué? Porque debemos tener entonces nuestro enfoque de prevención de riesgo al interior de este proceso, teniendo en cuenta que todas esas medidas de prevención y control de infecciones, que pueden ser generales o específicas, y teniendo en cuenta esas medidas de prevención y control de infecciones, entre las generales tendremos todas nuestras técnicas asépticas o limpieza y desinfección y el proceso de esterilización, y las medidas de prevención específicas que estarán relacionadas con los procedimientos de atención directa y el manejo adecuado de técnicas invasivas. ¿Con qué finalidad? Pues para determinar cuáles son nuestros factores de riesgo, que no son otra cosa que esa condición o característica que facilita la aparición de un hecho determinado, ¿sí? Si yo conozco los riesgos inherentes a cada una de las etapas de mi proceso, puedo garantizar la gestión y las barreras de seguridad para evitar que se presenten eventos adversos o incidentes al interior de mi proceso de esterilización. Tengamos en cuenta entonces esos factores de riesgo ambiental, teniendo como antecedente que el ambiente inanimado es modificable, pero solo tiene importancia en las infecciones cuando, estando contaminado, se pone en contacto con una puerta de entrada del huésped susceptible. De ahí que nosotros debemos tener definido y documentado desde nuestro manual de buenas prácticas de esterilización cuáles son las condiciones de ingreso y acceso a todas las áreas de la central de esterilización, cómo va a estar vestido mi personal, cuáles son entonces esos cambios de ropa que debe realizar al interior del proceso de esterilización para evitar entonces la contaminación cruzada. De igual manera, tendremos en cuenta todas las condiciones de factores de riesgo durante procesos de atención que favorecerán la aparición de infecciones. Nosotros desde esterilización no hacemos atención de pacientes, pero nuestros pacientes en muchas ocasiones son atendidos o su proceso de atención involucra el uso de dispositivos que han pasado por nuestro proceso de esterilización. Entonces, a estos pacientes se les harán procedimientos invasivos o no invasivos, pero que de una u otra manera involucrarán esos materiales o dispositivos que nosotros hemos procesado. Tendremos entonces también en cuenta esas medidas de control, ¿sí?, para evitar inconvenientes y hacer prevención también de infecciones, teniendo en cuenta una de las más importantes, todo el tema inherente al lavado de manos, ¿sí?,
¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que las infecciones relacionadas con la atención en salud afectan cada año a cientos de millones de pacientes en todo el mundo, que son consecuencia involuntaria de la atención y a su vez ocasionan afecciones más graves, hospitalizaciones más prolongadas y discapacidades de larga duración, porque representan un alto costo imprevisto para los pacientes y sus familias y una carga económica adicional para el sistema de salud, y de igual manera pueden llegar a elevar la mortalidad. Tendremos en cuenta también las políticas de aislamiento, ¿sí? En caso de que se requiera. Si yo tengo personal al interior de mi institución que tiene el requerimiento de medidas de aislamiento, yo tendré mis políticas de aislamiento, no solamente para pacientes, sino también para mi personal, o determinaré cuáles son entonces esas condiciones de ingreso de acuerdo a la condición general de salud de mi personal, de las condiciones de ingreso para el área de esterilización. Muy importante el uso de elementos de protección personal, teniendo en cuenta entonces todas esas medidas preventivas desde el enfoque de bioseguridad, manteniendo el control de los factores de riesgo, como lo mencionamos, y asegurando que el desarrollo producto final de todos los procedimientos sean seguros, no solamente para los trabajadores del área de la salud, sino también para nuestros pacientes, visitantes y el medio ambiente. Determinaremos entonces cuáles serán esas barreras de protección o elementos de protección personal de los cuales hará uso nuestro personal en cada una de las etapas de este proceso de esterilización. Contaremos siempre con el enfoque de los principios básicos de bioseguridad, siempre inculcando a nuestros colaboradores todo el tema relacionado con el autocuidado, con las medidas de universalidad, pensando desde todos los puntos de vista que estamos expuestos a riesgo independientemente de quién haya hecho uso de ese instrumental o de esos dispositivos, independientemente de qué individuo es, estrato social, sexo, religión, etcétera, porque estamos entonces ante elementos que pueden estar potencialmente contaminados. Tendremos en cuenta medidas de eliminación, todo lo que tiene que ver con el tema de la gestión integral de los residuos al interior del proceso, ¿sí? Si se hace uso de guardianes, cómo se tendrá entonces estipulado ese manejo y esa ubicación de los guardianes al interior del proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es mitigar, disminuir los riesgos de no hacer uso de estos elementos de protección personal. Algunos riesgos entonces por no hacer uso de elementos de protección personal, a las personas se les proveen y no hacen uso de los mismos, entonces lo que buscamos es disminuir que se presenten riesgos en cada una de las etapas del proceso, ¿sí? Entonces podemos sufrir nosotros afecciones oculares porque no hacemos uso de la protección ocular y nos salta entonces jabón o trazas de líquidos con el cual estamos haciendo procesos de desinfección. Tenemos entonces este tipo de procesos infecciosos, quemaduras por no hacer uso de los elementos para extracción de material que ya sale del autoclave, ¿sí? Por no hacer uso tampoco de los protectores de oídos para quienes usan aire comprimido, sumamente importante, para evitar entonces a largo plazo la hipoacusia. Tener en cuenta cuáles serían nuestras políticas de inmunización al interior de la institución y cuáles son las condiciones en las cuales debe estar el personal al interior del área de esterilización. Tenemos en cuenta también la capacitación y entrenamiento, identificando los temas críticos al interior de cada una de nuestras instituciones, estableciendo nuestros planes de capacitaciones, ejecutando de manera organizada nuestro cronograma, evaluando esas actividades de capacitación, verificando la adherencia y siempre pues proveyendo los recursos para que no nos haga falta nada para poder ejecutar las actividades inherentes de este proceso. Tendremos también estipulado el adecuado manejo de soluciones antisépticas, jabones y desinfectantes, todos de uso pues al interior de este proceso. Contaremos entonces con nuestros equipos, estos equipos contarán obviamente con sus hojas de vida, ¿sí? Tendrán entonces esos reportes de mantenimiento y calibración a que haya lugar y de todas las actividades de validación y recalificación que se le realicen a los mismos. En caso de que se genere el proceso de reuso, entonces contaremos con toda la evidencia del reprocesamiento seguro de estos dispositivos.
¿Y con qué finalidad? ¿Todo esto para qué? Para prevenir la transmisión de enfermedades, para controlar la contaminación ambiental, generar el uso racional de recursos y materiales y métodos, establecer medidas de ambiente protegido y mantener alta calidad en la atención. Recuerden, por favor, que siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Bueno, queremos agradecer la intervención de la doctora Luzneida. Los invitamos para que estén muy pendientes de sus correos electrónicos, pues para nosotros es fundamental conocer sus opiniones respecto a nuestros productos. A sus correos electrónicos estaremos enviando una encuesta de satisfacción. Esperamos que con todo el gusto nos devuelvan sus respuestas. Las preguntas que nos enviaron a lo largo de la conferencia de la doctora las tendremos en un foro de inquietudes, dudas y preguntas, las cuales les haremos llegar su retroalimentación respectiva a sus correos electrónicos. En estos momentos, a continuación, procederé a comentarles, a mostrarles lo que es el curso de humanización que tenemos en la Fundación Guayacanes. Perdón, el curso de esterilización. Como pueden ver en pantalla, contamos con un curso de esterilización presencial con una duración de 12 horas. Tenemos aproximadamente 3 jornadas de 4 horas y el objetivo del curso es brindar a los participantes el conocimiento y las capacidades para aplicar los principios básicos de esterilización que permitan brindar un entorno seguro para la atención en salud, previniendo las infecciones asociadas a la atención. Este curso va dirigido a los técnicos en salud, enfermeras, instrumentadoras, terapeutas, nutricionistas, proveedores y otras disciplinas del área de la salud. El curso cuenta con 5 módulos específicos. El primer módulo es el marco general para un proceso de esterilización seguro. El segundo módulo es el módulo de infección versus sistemas de limpieza y desinfección. El tercer módulo se llama nuestra central de esterilización. El cuarto módulo es el proceso de esterilización y por último, el quinto módulo se llama seguridad en las centrales de esterilización. El curso tiene una inversión de 250.000 pesos. Para mayor información se puede comunicar con todas nuestras líneas. Si se encuentra aquí en Medellín, puede marcar al 265-6802, extensión 133, o si se encuentra en el resto del país, nos puede comunicar a través del 321-851-1220. También nos puede escribir al correo electrónico mercadeo@fundacionguayacanes.org o buscar información si desea ampliarla a través de www.fundacionguayacanes.org. Bueno, muchísimas gracias por su acompañamiento. Por último, los invitamos nuevamente a estar muy pendientes de su correo electrónico para que nos den sus opiniones acerca de esta videoconferencia. La semana que entra, con la ayuda de Dios, tendremos nuevamente una videoconferencia con un tema muy importante para todos ustedes. Deben estar muy pendientes de sus correos electrónicos, que también estaremos enviando la invitación a través de este medio o a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nos puede encontrar en Facebook como Fundación Guayacanes. Que tengan un feliz día. Hasta luego.